Entonces, Abraham, Isaac y Jacob. A Moisés en Génesis 12 le llama Abraham sin H. En el Génesis 18 le llama Abraham con H a Zacarías. Y después le cambia el nombre. Ya no se llamará más tu nombre Abraham, ¿ya? Sino que será tu nombre Abraham. Fija, no es padre enaltecido, sino que padre de mucho hombre de gente. El padre enalteció a Moisés por la ley que le entregó en el monte. Y eso era Moisés en el Génesis 12, que le promete hacer de él una nación a Zacarías, ¿no? ¿Mm? Y se la cumple, porque se lo volvió a decir en Éxodo 32:10. A tu lado y yo de ti haré una gran nación. También se llama Ismael, Moisés. Se llama Abraham, Moisés. Se llama Moisés. ¿Qué nombre tiene? También le promete una nación. Al Abraham, en Génesis 12, le promete una nación. A Moisés le promete una nación. Y a Ismael le promete hacer de él una nación y que engendraría 12 príncipes y que son los 12 príncipes de ejército, donde el ejército de Judá tenía un príncipe más Naasón, casado con una hija de Aarón que se llama Elizabeth. Me acuerdo como hoy, porque hay que saber que Aarón tenía una hija casada y Aarón tuvo 4 hijos. Nadab y Abiú murieron. ¿Mm? Por el incienso. Cuando jugaban con Natrón y quemaron el tabernáculo, sí. Se incendiaron, murieron quemados. Estaban ebrios. Le dice el prohibió tomar. El alcohol estaba prohibido. Y quedaron 2 hijos. ¿Mm? Y esos 2 hijos le nacieron 24, 8 y 16. Y de ahí, de esos 16 y 8, son 24, son los 24 ancianos que están en el Apocalipsis. Son los descendientes de Aarón. Y que David los puso de servicio al templo. Y que la octava clase de Abías descendía nada menos que el padre Juan Bautista. Pero llegó a ser Abraham. Su señora llegó a ser Sara. Y el ángel le anunció el nacimiento de Isaac, que es Juan Bautista. Y de Juan Bautista dice, mirá la piedra donde fuiste cortado, y el hueco a la cantera, bien realiza, donde fuiste arrancado. Mirá a Abraham por su padre, a Zacarías, y a Sara, Dios dio a luz, porque no era más que un matrimonio. Lo bendije con un hijo y lo santifiqué a ese hijo. ¿Por qué? Porque Jesús le cedió su espíritu, el santo ser que venía a nacer, le cede el espíritu en el saludo de María Elizabeth y el espíritu de Cristo que está en vientre de su madre pasa a Juan y Juan nace profeta. Y ahí es donde no se sintió bien Gabriel que Jesús haya hecho eso, porque él tenía que nacer como santo ser que nacerá, será llamado hijo de Dios. Y resulta que hijo de Dios significa sacerdote. Y Juan sale hijo de sacerdote y con juramento le promete ser el sacerdote eterno a Juan, el autor de Hebreos. Porque a Isaac le hizo el juramento, la primera de Crónicas 16, y de mi juramento a Isaac. Y eso sale en el Salmo 114. El juramento no se lo hace a Cristo, se lo hace a Isaac, a Juan Bautista. Y él es la piedra escogida y preciosa, la piedra principal, piedra del ángulo, con fundamento estable. Tenía un fundamento que era hijo sacerdote y además el juramento de que sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el Señor lo juró allá en el Salmo 114. Dice, una vez jurado, lo andaba jurando
todo el tiempo. Una vez juré. Una vez he jurado, y no mentirá a David, y juró por su santidad. Y ese es el hijo único que sale de Abraham allá en Génesis 22, que es Juan Bautista, de Abraham, que es su padre Zacarías. ¿Cómo se le entendería eso? Que haya profecía. Le pidió a Abraham, el único hijo, tu único, dámelo, ofrecerlo. Abraham dijo, no, si no me ofrecer a mí, el que va a ofrecer al Cordero de Dios. Y ese sale en Génesis 22:13. Y dijo, yo y mi hijo iremos y volveremos, volveré con él, porque él no va a ser sacrificado, no va a ser muerto. Lo sabía. Y van, juntos. Y él le pregunta, ¿dónde está la leña y el cuchillo y dónde está el cordero para el sacrificio? Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Y vieron a Cristo en la cruz, un cordero trabado por su cuerno en un zarzal. Tenía una corona de espinas en la cabeza. Y eso dijo Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ve que no me sacrificaron a mí en el monte, sino que iba a hacer en el monte Gólgota a Jesucristo? Era el cordero de Dios, ya de Génesis 28. Así me enseñan a mí, directamente, sin pasar por otros, porque cuando pasan por otros ya le agregan o le quitan. ¿Qué parece? Interesante, ¿verdad? Mucho. Eh, Hermoso. Tú te alegras porque oyes estas cosas Sí. que son desconocidas. Y siempre quería saber. ¿Ah? Yo leía y siempre quise saber. Y por eso me Siempre alegra. quisiste saber quién eran esos personajes. Son personajes de la profecía. Y como la profecía se dice antes, miles, cientos de años antes, y después se cumple acá, y el que cumple la profecía, Dios, el ángel Gabriel, y reúne a las personas que van a ser los actores para cumplir esa profecía, aunque ya se dijo, aquí se cumple. Y eso es lo que hizo cuando cumplió con Elizabeth, Zacarías y Juan, Jesús, María y José. Era José el descendiente de David. Y, y por ser que José lo prohija a Jesús, entonces pasa a ser descendiente de David. Pero como Juan lo bautiza, lo desvincula de David, para que sea su redentor en la cruz. Y David dice, yo sé que mi redentor vive, pero lo dice el Job. Y David no estaba muy de acuerdo con Samuel porque le echen cara que no protegió al ungido de Jehová. No lo protegiste en la batalla, botaste el filo de su espada, o sea que lo había abandonado. Y es Saúl el que dice, Dios mío, Samuel, Samuel, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo había desechado. Y Jesús lo canta en la cruz. Y David dijo que todo el que enseñara en Israel tenía que cantar lo que había pasado en el monte Gilboa, donde Saúl había perdido la vida, se echó sobre su espada porque vio a sus hijos muertos. Y dice Samuel, Samuel, ¿por qué me has desechado? Y eso significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso se lo dice David, ¿por qué lo abandonaste? Y Jesús lo recita en la cruz. Y todos dicen, ¿por qué Jesús se sintió abandonado de Dios? Le falta lectura, le falta comprensión, no puede ser tan niños chicos para que repitan cosas sin haber entendido que era Saúl. Jesús está citando esa parte porque David escribió que todos los que sean tenían que saber lo que había pasado en el monte Gilboa a Saúl y tenían que enseñarlo. Y eso es lo que dice Saúl. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo dice en el Salmo Jesús. Y lo repite
en la cruz, citándose Salmo de David, el 22.